Sabemos que no todos tenemos el mismo grupo sanguíneo y que las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles puede ocasionar la muerte. Hasta ahora, la ciencia no ha podido explicar con claridad este proceso. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que la existencia de ciertos grupos sanguíneos podría no ser debida a la evolución natural. ¿De qué sirve tener 3 tipos de sangre? ¿Tendremos también unos orígenes diferentes? ¿Será que existe una conexión con un linaje original de alguien que ha venido de las estrellas y que nos ha creado? Estamos hablando de algún tipo de raza que en un momento determinado cumplieron la función de seres civilizadores. Yo creo que la sangre es ni más ni menos su alimento, pero quizá lo que más les alimenta es el jugo etéreo de nuestras emociones, causar una sensación de desasosiego, de ansiedad y alimentarse en este sentido. Los textos sagrados de la antigüedad son el origen de las religiones de los diversos pueblos de la Tierra. Muchos contienen leyendas fantásticas sobre seres extraordinarios que, analizándolos en la actualidad, muestran aspectos y detalles desconcertantes. Determinados textos religiosos, sagrados, habría que reinterpretarlos. ¿Desde qué punto de vista? Evidentemente no solo desde el punto de vista religioso, místico, creyendo al pie de la letra todo lo que dicen, sino reinterpretándolo en función de otros datos comparativos de que lo que se cuenta en estos libros sagrados, que casi siempre son revelados, están haciendo hincapié en un encuentro con seres de otro mundo, con divinidades, que en el fondo están dejando su mensaje. Y para dejar su mensaje de una forma muy clara, como sellándolo en las mentes, en los corazones de la raza humana, lo dejaron con elementos que desde nuestro punto de vista rebasa la lógica, que superan las leyes físicas, que son lo que dentro de esos textos sagrados se llaman milagros. Si los dioses de la antigüedad se corresponden con los extraterrestres, si esto que hoy llamamos ovnis tiene alguna cosa que ver con aquellos antiguos relatos de la más remota antigüedad, entonces estos textos sagrados tendrían una interpretación desde un punto de vista técnico. Teniendo en cuenta las limitaciones de los escribas de aquella época, las anotaciones de esos eventuales sucesos las podemos considerar limitadas porque su capacidad de comprensión era limitada. No creo que sea posible llegar más lejos de aquello que literalmente contienen, a no ser que exista una clave escondida dentro de esta narrativa que nos permita ir más allá de lo que está escrito. Los textos sagrados hacen alusiones a determinados objetos que podrían ser tecnológicos, de la misma forma que nosotros vemos hoy en día objetos voladores no identificados. En aquellos tiempos también los veían y lo entendían como manifestaciones de los dioses. A mi juicio, la humanidad mantuvo desde la noche de los tiempos un contacto estrecho incluso con lo que llamamos extraterrestres. Son aquellos dioses que mantuvieron estrecho contacto con las hijas de los hombres de los que nos hablaba el Génesis, o aquellos a los que hacen referencia otras filosofías y religiones del mundo. Esos que entonces eran dioses y hoy llamamos extraterrestres, han estado visitándonos a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Te sorprende comprobar cómo la relación de esos habitantes de ese pasado tenían una relación muy directa con sus dioses? Dioses que generalmente procedían de estrellas muy localizadas en los cielos. Hay lugares en el planeta, para mí uno de los más sorprendentes sin lugar a dudas es Tassili, que se encuentra en el sur de Argelia, donde en paredones de ese desierto podemos encontrar perfectamente representaciones de criaturas que parecen llevar una suerte de escafandra. Estamos hablando de polifemos, de seres de un solo ojo, que además parecen dominar a los clanes tribales que habitaban por aquel entonces en lo que era un vergel. Entonces el Sáhara evidentemente no es el desierto que es ahora.
Puedes observar además en esas representaciones cómo esas criaturas dominan a los clanes tribales. Hay una escena fantástica que Henri Lot, el director del Museo del Hombre de París, definió como el rapto, donde se ven a mujeres en avanzado estado de gestación que están siendo introducidas en el interior de una especie de burbujas conducidas por estas criaturas que son identificados con los dioses. La verdad es que yo no sé si son extraterrestres o no, pero desde luego a ojos del siglo XXI es lo más parecido. Para que puedan encajar las piezas de este puzzle, y es muy difícil que encaje porque nos faltan muchísimas del pasado, me parece que habría que admitir que ciertos seres procedentes de, vamos a llamarle, de otros mundos o de otros planos dimensionales, estuvieron aquí ayudando a la evolución del ser humano y que dejaron sus testimonios. Existe un tratado sumerio que se llama el Tratado de Mulapín, y el Tratado de Mulapín es muy claro al respecto. Dice que los dioses sumerios proceden de Mulmul, y Mulmul son las Pléyades. Si miramos dentro de todos esos dioses de la antigüedad, nos vamos al mundo de los mayas, los incas, por ejemplo, observaremos que todos los dioses proceden de las Pléyades. Cabe plantearse, lógicamente, que si ese contacto se perduró en el tiempo, tuvo alguna suerte de influencia sobre la cultura y sobre la civilización humana. Y es evidente que las religiones, que las filosofías, en buena parte su génesis se debe a profetas que decían estar en contacto con entidades sobrenaturales, a las que hoy llamamos dioses o también extraterrestres. La influencia que hemos recibido de estas divinidades, y luego ya sabes que cada cultura le ha puesto su nombre respectivo, dioses en general, la influencia siempre va encaminada a un sistema de creencias. Es decir, han influido en lo que pensamos y en lo que creemos. Lo de menos es crear efectos especiales con grandes construcciones para demostrar que ellos sabían construir mejor que nosotros. Puede ser que en alguna de esas construcciones del pasado hayamos recibido cierta ayuda, pero la mayor influencia ha sido, por decirlo así, genética. De alguna forma nos crearon, no tanto a su imagen y semejanza, como dicen este tipo de textos sagrados, sino para que les sirviéramos de ayuda, porque para ellos, de alguna forma, somos un elemento indispensable para su propia evolución. Los misterios sagrados y la comunicación con los dioses eran potestad de los sacerdotes. ¿Serían ellos los verdaderos custodios de un posible legado de las estrellas? Si en el pasado se produjo un contacto con civilizaciones de otros planetas, es posible que ese conocimiento quedara amasado por quienes dominaban el conocimiento en aquel tiempo, y generalmente quienes lo dominaban eran los gerifaltes de las religiones que había en ese tiempo. Esos conocimientos fueron preservados por las castas sacerdotales que posteriormente la esconderían dentro de lo que conocemos como mitos. Por lo tanto, la interpretación del mito puede despejar muchas dudas de cómo sucedió ese contacto primigenio. En efecto, es muy curioso que existan esos alineamientos tan precisos. Esa red de monumentos que están alineados con las constelaciones. ¿Se deberá más a una interpretación de esas antiguas civilizaciones de las constelaciones que veían que a la grandiosidad de los monumentos? ¿Cómo pudieron hacerlo de una forma tan perfecta? ¿Hemos de suponer que recibieron instrucciones o que contaron con ayuda de instructores para realizarlo? Todo esto deja muchas dudas acerca de si ellos pudieron tener un contacto más directo. Esos puntos estelares tenían algo para ellos muy especial, algún mensaje que debía de prevalecer a lo largo del tiempo para que tarde o temprano esa clave oculta en forma de mito pudiera ser despejada. Para muchos investigadores, algunos de los artefactos que se han considerado sagrados, como es el caso del Arca de la Alianza, podrían ser algún tipo de mecanismos fabricados gracias a una tecnología desconocida y muy avanzada para aquellos tiempos. Si nos alejamos de convencionalismos, creo y estoy convencido de que algunos de estos objetos fueron donados por esos dioses, sean lo que fueren, a aquellos que fueron sus seguidores. En 1978, dos ingenieros, George Sisson y Ron Dale, interpretando los textos del Zohar, desarrollaron una maquinaria que
permitiera explicar cómo el pueblo judío pudo alimentarse a lo largo de todo ese éxodo de 40 años por el desierto. Y lo que consiguió es crear una máquina capaz de dar alimento, unas algas unicelulares, son conocidas con el nombre de albuminoides, y que permitían un alimento similar al que utilizan hoy en día los astronautas. El Arca de la Alianza algo contiene en su interior que hace que solamente unos pocos la pueden manipular. En el momento en que se abría, se producían catástrofes, fuegos, sufren todo tipo de atrocidades en el momento en que la manipulan indebidamente. Da a entender como si en su interior hubiera algo tan bestia como el uranio. Da la sensación de que sea eso lo que hay. Más luego al mismo tiempo se decía que servía como comunicador con ese Dios. A lo mejor habría algo más que permitía que se pudieran comunicar con ese Dios precisamente. Resulta sospechoso que el sumo sacerdote de la tribu de Leví, que era quien estaba al cargo del Arca de la Alianza, debía de estar ataviado con una túnica y un pectoral que sugiere un poco al que utilizan los operarios de los rayos X, que tenía una serie de piedras en el pecho, unas piedras que se iluminaban en función de la proximidad a este objeto sagrado, porque no en vano, y lo dice la Biblia, decía Yahvé, yo me revelaré a tu pueblo en el espacio en el que las alas de los querubines dibujan un triángulo, como si fuera una suerte de transistor o transmisor con esa divinidad, tal vez con esos dioses. En la isla de Pascua y el Valle del Indo encontramos un fascinante enigma. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo, y sin que exista una conexión aparente, aparezcan simultáneamente los mismos caracteres en dos puntos tan apartados? En el siglo XIX hubo un epigrafista que analizó la escritura de las tablillas rongo-rongo de Isla de Pascua, comparándolas con la escritura, que son símbolos que podemos encontrar en la cultura del Valle del Indo, concretamente de Mohenjo-Daro. Estamos hablando de aproximadamente unos 4.000, 5.000 años de diferencia, es decir, estas culturas, Isla de Pascua y Mohenjo-Daro, no coincidieron ni cronológicamente ni espacialmente, porque es que además Isla de Pascua, todo el mundo sabe que está aproximadamente a 4.000 kilómetros de las costas de Tahití. Por lo tanto, el hecho de que en las tablillas rongo-rongo había 150 símbolos exactamente iguales a los que pertenecen a la escritura de Mohenjo-Daro, yo creo que es más que suficiente para que salte la duda, salte el enigma. ¿Por qué demonios dos culturas que no han coincidido tienen 150 caracteres exactamente iguales? A mi juicio, la única explicación posible es que simultáneamente en varios lugares del mundo aparecieran lo que los antiguos llamaban dioses y que hoy interpretamos como extraterrestres, es decir, que actuaran de instructores en esas antiguas comunidades y por tanto a la misma vez aparecieran la agricultura, la metalurgia, la construcción, algunas artes como puede ser la danza y el baile, es decir, que de alguna manera podríamos decir que han estado visitándonos desde la más remota antigüedad. Cuando hablamos de dioses instructores, generalmente nos referimos a culturas como la maya o como la azteca. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, puede tener la apariencia de esa serpiente o también la apariencia de un personaje vestido de blanco con largo cabello y larga barba. Cuentan las tradiciones que ese personaje fue, por ejemplo, el que les enseñó la matemática, la astronomía, la arquitectura, la agricultura, y que cuando consideró que habían aprendido, se marchó. ¿A dónde? A las estrellas de donde procedían. Esta es la interpretación que se hace en los textos sagrados. En el siglo pasado fueron descubiertas en Albao, al norte de Portugal, unas misteriosas piedras que estaban situadas bajo unos dólmenes o túmulos funerarios. Esos túmulos estaban intactos y al parecer tenían una antigüedad de 7.500 años. Si la escritura nació en Sumeria en el 3500 a.C., ¿cómo era posible? Pues seguramente tendríamos que reescribir la historia, y fue en la península ibérica donde nació la escritura y se exportó a otras partes del continente. Científicos como el profesor Méndez Correia de la Universidad de Oporto, que después de una primera fase de incredulidad pasó a una segunda fase de asunción completa de la realidad del alfabeto. Esto le llevó a la conclusión de que pertenecía a una civilización mucho más avanzada de lo que se pensaba en Occidente. Lo que ocurre es que estamos ante un problema. ¿Cómo se explica que aquel alfabeto que surgió allí
en principio completamente descontextualizado, pueda ser mucho más desarrollado que los que aparecieron posteriormente. Sería una civilización bastante pujante y que desapareció debido a un cataclismo sobre los 10.000 años antes de Cristo. En 1940, Karl Landsteiner descubrió que por los seres humanos no circulaba la misma sangre. La diferencia consistía en la presencia o no de una proteína en los glóbulos rojos. Lo llamó factor RH. Los linajes más puros, los linajes de sangre azul, las familias reales, todo esto plantea muchas preguntas sobre los tipos de sangre. La de por qué unas son RH positivo y otras RH negativo. El RH del mono rhesus tiene relación con unos y con otros, ¿no? Esto genera muchas preguntas a la propia ciencia que le cuesta explicar. ¿Para qué sirve tener 4 tipos de sangre diferentes? ¿Es que tenemos orígenes diferentes? ¿Hay un propósito? ¿Será que hay una conexión con un linaje original de alguien que haya venido de las estrellas y nos ha creado? Existe para nosotros una clara relación entre la tradición de la existencia de una dinastía de sangre azul vinculada a la realeza y lo que podría ser la conexión con los antiguos dioses o semidioses de la antigüedad. En todas las culturas, o al menos las culturas más representativas de la antigüedad, existen dioses o semidioses cuyo aspecto es azul o de un tono verde azulado, desde Asia hasta América. ¿Por qué esto era así? Muy probablemente porque realmente circulaba sangre azul por las venas de estos dioses o semidioses de la antigüedad. Evidentemente, si hablamos de dioses a través de los cuales circula sangre, estamos hablando de una forma de vida que han podido ser divinizadas, tomadas como grandes seres creadores del universo, pero que realmente pudieran formar parte de algún tipo de raza que en un momento determinado cumplieron la función de seres civilizadores. La molécula, el grupo hemo, tiene forma de pirámide con 3 escalones y en el centro está el metal, el magnesio, el cobre, que determina esa línea en esa molécula. Curiosamente, encontramos una referencia en nuestro legado cultural, una referencia simbólica, que es la chacana. La chacana es una pirámide de 3 escalones, doble, una cruz doble, y en el centro tiene un orificio, exactamente igual que el grupo Hem, que constituye todas estas líneas de líquidos fundamentales en nuestro planeta. Una representación simbólica de una molécula bioquímica. Si en ese agujero central, yéndonos a la molécula del grupo hemo, introducimos hierro o cobalto, tenemos bien sangre roja como la nuestra o bien sangre azul. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que los pueblos de la antigüedad, especialmente los pueblos asentados en el continente americano, podrían conocer el secreto de los antiguos dioses y semidioses, el secreto de la sangre azul? Para solicitar alguna gracia o apaciguar a los dioses, muchas culturas antiguas ofrecían el sacrificio de seres humanos. Este macabro ritual está ampliamente documentado gracias a los hallazgos arqueológicos, pero ¿cuál podría ser su origen? Cabe preguntarse si esos dioses eran precisamente esos extraterrestres del pasado o esta circunstancia a todas luces tan salvaje tiene que ver con su idea de que tal vez la sangre, el líquido vital, pueda resultar muy especial para los tripulantes de los objetos no identificados. Bueno, yo creo que la sangre es ni más ni menos su alimento, ¿no? En un o en otro formato. Digamos que la sangre humana, estos seres son de 4º nivel de dimensión, de densidad, y se alimentan de los de 3ª, igual que nosotros nos alimentamos de los de 2ª, que son los animales, ¿no? Y pensamos que tenemos el derecho a hacerlo. Pero quizá lo que más les alimenta es el jugo etéreo de nuestras emociones, es decir, causar una sensación de desasosiego, de ansiedad y alimentarse en este sentido. En efecto, es inquietante pensar que los dioses y los propios extraterrestres no son propiamente seres pacíficos
Y gozan con el sufrimiento, porque si no les gustara, habrían dicho, basta ya. Nosotros los humanos somos tan animales hasta el punto de querer ver el sufrimiento de otro, querer hacer daño a otro, en nombre de alguien que es superior y tiene una visión de la realidad completamente diferente. Nosotros mismos lo desconocemos, somos tan inferiores que adoptamos actitudes aún más inferiores. Los reyes de la antigüedad compartían un designio divino y algunos eran incluso considerados como dioses. Algunos expertos consideran que estas dinastías podrían compartir un determinado gen de liderazgo. Más que de liderazgo, yo creo que el gen es, digamos, la línea de sangre. Es decir, esos faraones, reyes, monarcas que en su día eran el brazo ejecutor de estos seres, teniendo el poder, pues lo tenían todo, pero lo tenían por línea de sangre. Al principio, en la noche de los tiempos, de alguna forma uno tenía que medirse a otro para ser el líder del clan, y parece que no tan solo era una cuestión de fuerza. De ahí que se hablara de la sangre azul como el del linaje especial o sobrenatural, del elegido de los dioses para ser el que lidera un colectivo, una tribu o un grupo de personas. Te lleva auténticas sorpresas cuando te das cuenta de que los que hoy ostentan el poder político, económico, son las mismas líneas de sangre, se han mantenido lo más puras posible, casándose con hermanos, con primos, lo más cercanos posibles, y bueno, que no se les escape ese gen concreto que tienen en el ADN. Los estudiosos de la exopolítica, una rama de la ufología, dan por hecho que hay personas en contacto con seres extraterrestres. ¿Podrían tener la misión de infiltrarse en los gobiernos y ejércitos de la Tierra? Son los denominados Illuminati, y que nada tienen que ver con ese grupo creado por Adam Weishaupt y que funcionaba casi como una sociedad secreta. Estos Illuminati serían personajes medio humanos o cuando no directamente extraterrestres que estarían en la toma de posiciones porque eventualmente desde 1947 con el estrellamiento de Roswell ya habrían contactos entre el gobierno norteamericano y las diversas civilizaciones que estarían en contacto con ellos. Los Illuminati son el último eslabón del ser humano, donde termina el ser humano y donde empieza ese ser que nos está de alguna forma esclavizando sin que nosotros lo sepamos. Creo que los Illuminati son el brazo ejecutor en el sentido de que marcan las pautas para que esa cosecha humana que están haciendo esos extraterrestres con servicio a sí mismos, bueno, pues sea con la máxima eficacia. Lo significativo es que haya personas que sí lo crean y que incluso hayan ministros que hayan declarado haber visto extraterrestres y seres humanos sentados en gabinetes de crisis, o la humanidad se está volviendo loca o realmente algo está pasando en la conciencia de nuestros políticos y militares. La agenda Illuminati yo creo que se basa en que somos su sustento y necesitan perpetuarlo. Y esto sí les preocupa. ¿Cómo? Bueno, posicionándose en los sitios de poder a fin de manipular lo que es la raza humana y llevarla hacia sus derroteros. Es una idea que puede parecer muy paranoica, pero a poco que investiguemos nos daremos cuenta de que el poder de este mundo está en manos de no más de 200 familias, con lo cual la duda siempre persiste en torno a la agenda de estos misteriosos Illuminati. Skull and Bones es una fraternidad que surge en el seno de una universidad, la Universidad de Yale, en el año 1832. El objetivo es juntar a gente adinerada, familiares de los poderosos del momento, para crear una especie de, entre comillas, grupo discreto, que nunca es secreto, que pretende, pues, instalarse en las posiciones de poder. Skulls and Bones, calavera y huesos, una sociedad secreta de carácter luciferino que intentaría de algún modo congraciarse de los antiguos dioses a través de rituales complejos, y para ello no han dudado en atesorar riquezas y patrimonio arqueológico de lugares tremendamente significativos y que tienen que ver precisamente con esos dioses de la antigüedad.
Por lo que sabemos, cuando se crea la NASA como institución civil, se recluta a algunos de los científicos alemanes que llegan a través de la operación Paperclip. Está la parte nazi, con Wernher von Braun, para asesorar algunas áreas de la NASA. También había otros, entre los llegados de Alemania, que practicaba el ocultismo, y después esa parte esotérica de la masonería. Sabemos que la mayoría de los astronautas tenía el grado 33 de conocimiento masónico y que practicaron ritos masónicos en la Luna. Antes de colocar la bandera americana, colocaron la bandera esotérica de la masonería. Por tanto, creo que, más que un nuevo orden mundial, sería un exhaustivo control de información privilegiada. Los templarios fueron creados con el propósito de proteger los sagrados lugares de Tierra Santa. En sus orígenes, pasaron 9 años custodiando el antiguo templo de Salomón. En ese tiempo, parece que también estuvieron buscando algo en su interior. Yo sí tiendo a pensar que efectivamente estuvieron buscando algo en la zona conocida como el túnel de los Asmoneos, que es una de las partes que todavía hoy permanecen de la Jerusalén de hace 2000 años, porque posiblemente alguien dejó algún tipo de contenido, un contenido que no dejaba de ser información, una información que posiblemente les hizo crecer en muy poquito tiempo y les llevó a dominar la Europa de aquel tiempo. ¿Por qué en un breve espacio de tiempo cambia la forma de diseñar iglesias del románico al gótico? Y una de las que encierra más misterios es la de Chartres. La catedral de Chartres es cosa de los templarios. Y empiezan a introducir elementos que son propios de Egipto, donde aparece el número de la proporción áurea. Eso hasta ese momento no se había utilizado. Eso es cosa del antiguo Egipto. ¿De dónde adquieren todo ese conocimiento? Conocimientos que, si nos remontamos a estas historias donde los egipcios debieron tener algún contacto con seres que no serían humanos, pues ese conocimiento, mira, por dónde a través de una línea que no se esperaba fue trasladado a las catedrales europeas. Los templarios, como hicieran previamente los egipcios y muchas otras civilizaciones a lo largo del mundo, lo que hicieron fue orientar sus iglesias, sus grandes catedrales góticas, a constelaciones del firmamento. Y fíjate qué curioso, porque sembraron todas ellas de multitud de símbolos. El símbolo, como los mitos, han ocultado un saber ancestral que probablemente entronca directamente con los dioses de las estrellas. Han dejado un conocimiento que poquito a poquito iremos desentrañando, que es lo que quisieron decirnos. Existe todavía un código cifrado que hay que sacar a la luz, y hay órdenes inclusive que se dedican a ello. Quiero decir, sin ir más lejos, la masonería todavía hoy en día, que se sigue considerando descendiente de la Orden del Temple, sigue investigando a este respecto, ¿no? Cuando se habla de sociedades secretas, muchos piensan en la Edad Media, pero también se han hallado vestigios muy anteriores. Quizá muchos monumentos de la antigüedad oculten lugares y artefactos de entidades desconocidas. Hay un momento en la historia en la que dejamos de referirnos a los dioses en plural para empezar a hablar de Dios en singular. Este acontecimiento ocurre durante el reinado de Amenhotep IV, que sustituye el culto a Amón por el culto a Atón. El gran dios Ra, el sol que nos ilumina, pasará a ser el único dios del panteón egipcio. Y es a partir de entonces que precisamente esos dioses de la antigüedad dejan de contactar, al menos tan abiertamente, con los hombres. Es como si esa gran hermandad blanca de la que muchos autores hablan, esperar a partir de ese momento su regreso. Un regreso que está profetizado ocurra en los albores del tercer milenio. Él quería el monoteísmo y su dios era el sol, era Re. Creo que el dios que él quería era un dios universal, un dios del cosmos. No era una persona como nosotros imaginamos. Los textos sagrados hacen referencia a esos dioses en la antigüedad que estarían junto a los hombres, pero en un momento determinado desaparecerían y prometerían volver. Por lo tanto, hablaríamos que desde los albores de la humanidad ellos han estado entre nosotros. Hay una historia egipcia de 3000 años, un tiempo que nosotros no podemos concebir.
Pero es claro que esta gente, los faraones, los semidioses, si quieres, y el pueblo pensaba realmente que había esta conexión con el más allá. Christopher Dunn planteó en 1988 que la pirámide de Giza podría haber sido una especie de planta de energía basada en el aprovechamiento de energía sísmica de la Tierra. La pirámide actuaría como un sintonizador terrestre que aprovecharía de algún modo el rozamiento de las placas tectónicas. Christopher Dunn nos expone un problema técnico que es difícil de resolver y inexplicable para la época. Lo que creo es que no podemos entender la función de esto, pero es claro, en mi opinión, que la tecnología es parte de este monumento. Por ejemplo, si nosotros hablamos del tiempo de Napoleón, que son 250 años, no existían palabras como radio, teléfono, ni la palabra existía. Entonces nosotros ahora puede ser que no existe ni la palabra en nuestro vocabulario de lo que puede ser la tecnología metida ahí dentro. Cuando uno contempla esos vestigios que nos han quedado, te llevas más de una sorpresa. Cuando vas, por ejemplo, a Tiahuanaco, la gran ciudad del altiplano boliviano, y te vas a uno de los templos principales, el Calasaya, te das cuenta de que todas y cada una de sus 4 paredes están plagadas de cabezas clavas, representaciones de bustos que sobresalen a la piedra y que solo hay que estar allí contemplándolos para darte cuenta de que si la historia nos dice de que allí están representadas las diferentes razas, tribus que habitaban por aquel entonces, hace aproximadamente 4.500 años, el altiplano boliviano, te das cuenta de que no estamos ante diferentes etnias, sino realmente estamos ante diferentes razas. Gente de aspecto negroide, hasta lo que hoy en día podríamos definir dentro del marco ufológico como grises, ¿no? Estas cabezas macrocéfalas con los ojos rasgados, pues, la imagen más típica que tenemos del extraterrestre hoy en día. Según los textos del Mahabharata y el Ramayana, se nos habla de la lucha de los Vimanas, se nos habla de una suerte de guerra entre la Gran Hermandad Blanca y otras civilizaciones que se habría llevado a cabo en escenarios galácticos, pero también aquí en la Tierra. Es, por tanto, lógico suponer que ellos sabrían de nuestra existencia desde ese momento, que seguramente nos ayudaron a crecer y a desarrollarnos con algún oscuro propósito y que encima regresarían. Por lo tanto, sí, existen diversas razas que nos visitaron en la antigüedad y que probablemente sigan haciéndolo. La historia de Irlanda contiene numerosas leyendas sobre sus diversas invasiones. Una de ellas relata la 5ª invasión protagonizada por los Tuatha de Danann y, según los escritos, llegan a la isla en unos fantásticos barcos voladores. Hay una sucesión de pueblos que ocupan Irlanda desde tal vez 6.000 o 5.000 años antes de Cristo hasta 4.000 o 3.000 años antes de Cristo. Por tanto, los Tuatha de Danann no son los únicos que llegan a Irlanda. Tienen un origen celeste, un origen divino. Son seres que vienen desde un lugar especial, una especie de paraíso, que naturalmente tiene una condición divina. Y de ahí, tal vez esa correlación con su origen no terrestre. Cuando llegan a Irlanda, a las montañas de hierro, llegan en barcos aéreos. Es curiosa esa similitud porque se da en otras tradiciones, en otras leyendas. Y además dicen que rodeados de una nube densa, espesa, oscura, con truenos. Son similitudes muy características de algo que evidentemente se interpretó como un barco volador. Luego, con el tiempo, se consideran unos seres que descienden a la Tierra y a través del folclore irlandés se convierten en hadas, en elfos, en seres que de alguna forma están vigilando a los seres humanos y por otra parte tienen contactos esporádicos con ellos. Es muy curioso porque cuando uno profundiza y se da cuenta que el más importante de los dioses del panteón irlandés, de los Tuatha de Danann, era una tal Danu, y esa Danu estaría radicada en la constelación de Casiopea y tiene un aspecto muy parecido al de los actuales grises. Por lo tanto, parece claro que esa correspondencia de los que vinieron del cielo tiene que ver con lo que hoy llamaríamos extraterrestres.
El lugar paradisíaco donde las antiguas tradiciones colocan el origen de los Tuatha de Danann es exactamente el occidente de la península ibérica, y fue desde esa zona donde miembros de una nave atlántida, los supuestos Tuatha de Danann, partieron en un determinado momento hacia la Bretaña francesa, hacia Gales, a Irlanda, a Escocia, y evidentemente ganaron preponderancia sobre los pueblos autóctonos. Junto al río Boyne, en Irlanda, vamos a encontrar una serie de túmulos que tienen en su interior una suerte de espirales. Espirales que vamos a encontrar también en otros enclaves, tanto de Galicia como del norte de Portugal, y que incluso describen la explosión de una supernova, o seres de aspecto antropomorfo que nos sugieren precisamente a Danu, a ese ser que se nos antoja como un gris. En la península ibérica tenemos muchísimas leyendas y además muchas también relacionadas con seres que no son de este mundo. No se habla de barcos voladores, no se habla de planetas extraños, pero sí se habla de que son seres que ya estaban aquí antes de que el ser humano pusiera el pie sobre la Tierra. La historia está de alguna forma comprometida. Son tantos los secretos, hay muchos datos obtenidos a lo largo de la historia que después se han cambiado por otros, e incluso en cosas más banales como el caso de la historia de Albao. Hechos tecnológicos ocultados, que a no ser que se produzca una importante revolución y tomemos conciencia, mientras sigamos siendo los animales que somos, difícilmente podremos tener acceso a ese conocimiento. Siempre lo vamos a tener de lado. Para entender el exoterismo nazi, es fundamental el conocimiento de las sociedades Thule y Brill. Estas sociedades, profundamente racistas, parece que tenían un interés desmesurado por las ciencias ocultas y la ufología. La sociedad Thule creía en la raza aria, en la supremacía, ¿no?, de una raza poderosa, y también que había una serie de seres extraños no humanos que podían entrar en contacto con la raza aria para ayudarle no solo en su evolución, sino para dominar el mundo. En el caso de la sociedad Brill es más curiosa todavía, porque su existencia no ha quedado demostrada hasta hace muy poco. Siempre ha sido como una sociedad soterrada, también bastante esotérica, que por cierto su nombre, el Brill, sería como la palabra clave que justificaría determinados experimentos que se hicieron en esta sociedad. Y uno de esos experimentos era entrar en contacto con entidades extraterrestres, sobre todo de la constelación de Tauro, en concreto de la estrella Aldebarán. Para conseguirlo se pone en marcha la Operación Aldebarán. La medium María Orsic, a través de procedimientos telepáticos, trata de ponerse en contacto con esos seres que se encuentran a 65 años luz de la Tierra. La Operación Aldebarán es curiosísima, ¿no?, porque por una parte estaban estas damas esotéricas del Tercer Reich, una de ellas era María Orsic, con un elemento bastante curioso y anómalo en aquella época, porque se dejaban crecer el pelo prácticamente hasta debajo de las rodillas. Ellos decían que esa coleta de pelo es lo que les servía para entrar en contacto con este tipo de entidades. ¿Y qué comunicados le dan estos supuestos seres extraterrestres? Ni más ni menos que los planos de la construcción de una nave extraterrestre, que eso es lo que, según estas teorías conspirativas, dice que da lugar a la creación de los Aunebus, es decir, de los ovnis tejibles. La operación Hype Jam nos dice que en el entorno de finales de los años 40 del pasado siglo, principios de los 50, se empiezan a percibir una serie de aparatos que proceden de la Antártida, unas luminosidades enormes que también proceden de allí, y es cuando de repente deciden los norteamericanos enviar un contingente bélico de un tamaño descomunal, en principio denominado Operación Hype Jam, al mando del cual estaba el almirante Byrd, con el objetivo de realizar tácticas de combate en una situación extrema, tal era la propia Antártida. Estamos hablando del año 1947, un año clave donde se producen a nivel ufológico varios casos importantes, de hecho es cuando empieza la era ufológica, donde también se crea la CIA y donde se crean varios organismos muy relacionados con la ocultación de ciertos secretos. La operación Hype Jam, que además está encabezada por un almirante, el almirante Byrd, alguien que tenía una trayectoria impecable, es intentar probar armamento militar en condiciones extremas. Esa era la disculpa. La historia real es otra. Esa otra historia nos dice que justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Doenitz, en
los fantásticos submarinos U-Boats, empieza a llevar material de altísimo nivel a la Antártida, donde crean una base. Se dijo incluso que hasta el mismísimo Adolf Hitler acabó en esta base altamente tecnológica que había en la Antártida. Y esa otra historia nos dice que la operación Haibjang y que ese contingente bélico fue allí para acabar con la vida de los nazis que allí se protegían. Esa operación, en teoría, debería haber durado todo un año. Al final, al cabo de unas pocas semanas, se da por clausurada la operación y empiezan a ocurrir cosas muy raras alrededor de eso. Se mantiene un secretismo absoluto. De hecho, a día de hoy todavía no se ha desclasificado toda la información de esa operación. El almirante Baer incluso dijo haber encontrado zonas verdes en la zona de la Antártida, como si fuera una entrada al inframundo. Todo ese tipo de información luego queda censurada y no se sabe lo que hay de verdad y mentira. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que esa operación fue un hecho y que lo que se obtuviera ahí no quiso que fuera desvelado. De hecho, durante muchísimo tiempo, estamos hablando de más de una década, la Antártida dejó de ser pisada de nuevo, y la teoría de la conspiración lo que decía es que fue en base a las detonaciones nucleares que allí se produjeron, que parte del agujero de ozono, que allí es excepcionalmente grande, se produjo en base a estas bombas nucleares que allí se detonaron. Es posible que un sensacional hallazgo arqueológico desvele la prueba definitiva de la existencia de un contacto con seres de otros mundos en la antigüedad. De cualquier forma, lo descubierto hasta ahora no nos puede dejar indiferentes. Yo no descarto la idea en ningún momento de que hayamos sido visitados en la antigüedad. Estas culturas que mencionaban tantos dioses procedentes de las Pléyades o de Orión, por ejemplo, aluden en todo momento a unos extraños visitantes que hoy en día llamamos dioses, pero que no son contemporáneos de aquel momento. Las representaciones son tan extraordinarias que en ocasiones te da la sensación de que, más que estar delante de un dios del pasado, parece que es alguien que procede del futuro. Algunos científicos hablan de que, de hecho, podrían existir alianzas con algunas entidades. Esto no son solo palabras. Intentamos resolver las preguntas sobre las sociedades secretas. Hay algunos casos de militares que aseguran haber visto cooperación entre entidades militares y extraterrestres. Realmente no tengo ninguna duda de que esas referencias a objetos voladores en los textos sagrados de la humanidad son referencias que reportan la constatación de visiones reales y no de visiones subjetivas o espirituales. Esa referencia a barcos voladores o discos voladores por los cuales se desplazan algunas entidades es un leitmotiv en muchísimas de estas leyendas del pasado. Si el primer vuelo de los hermanos Wright no tuvo lugar hasta principios del siglo XX, ¿quién volaba entonces en los cielos del planeta azul? A mi juicio, esa es la gran cuestión, donde reside precisamente la respuesta.